Bienvenidos a este curso de Emprendimiento Internacional, promovido por los Centros Académicos de AEX. Yo soy Augusto Año Vargas, licenciado de Administración de Empresas y especialista en Comercio Exterior. Tengo más de 25 años de experiencia en el rubro de comercio internacional. En este nuevo video continuaremos viendo nuestro tema de modelo de internacionalización. Empecemos. Recordarán que en nuestro video anterior conversamos y principalmente nos centramos en ver los tipos o clasificación de empresa exportadora y dependiendo de su foco de atención podían ser estas productoras o comercializadoras. Entonces, dentro de esto lo que podemos decir es que tampoco es indispensable que esto sea una escalera de paso a paso. ¿A qué me refiero? Que yo tengo que ser primero proveedor de un exportador para convertirme en exportador, por ejemplo, y que sea comercializador y de ahí sea productor comercializador. Es indispensable. Puedo ser directamente proveedor de puedo ser directamente exportador. Lo que sí es muy importante es el enfoque que voy a darle a mi core business. Es decir, ¿va a ser un negocio volumétrico o va a ser un negocio más que nada de valor agregado? Y en eso es clave el canal de comercialización y las alianzas estratégicas. En el caso de ejemplo del video anterior del café, que está en empaque retail, no es un negocio volumétrico, es un negocio principalmente de segmento, de nicho. Y una pieza fundamental ahí va a ser el canal de comercialización. Ahora, en el tema del canal de comercialización me ayuda mucho, muchísimo, el comercio electrónico cross-border o transfronterizo. Que valgan verdades, es un comercio un poco desarrollado porque tiene su principal limitante en la logística de exportación. Hasta antes de la pandemia estuvieron haciéndose algunos pilotos o desarrollos desde el punto de vista de los pequeños exportadores de Perú a través del comercio electrónico, ¿correcto? Entonces, he allí la principal dificultad. Entonces, un factor muy importante es el volumen, la magnitud de mi negocio, la propuesta de valor, la relación con mi segmento, la comercialización y mis asociaciones claves, es decir, casi todo mi lienzo. Esto significa que tengo que estructurar mi estrategia tomando en cuenta todos estos factores. Acá vemos un posible flujograma acerca del proceso de internacionalización de nuestra pequeña empresa, de nuestro emprendimiento. En el caso de Perú, y considero que en el caso de todas las entidades de promoción de exportaciones en los países en vías de desarrollo, tienen test como exámenes, digamos, ¿no? De evaluación de mi potencial como empresa exportadora. Entonces, siempre recomiendo, antes de incursionar, evaluarse, ¿no? Es como si, digamos, yo me estoy preparando para participar en una carrera, en una maratón, y tengo que tener un entrenamiento y tener exámenes y saber cómo me encuentro frente a mi competencia y a las exigencias de la carrera. Lo mismo sucede con la empresa. Tengo que saber cómo me encuentro frente a las exigencias que tiene el mercado respecto a los requisitos para poder exportar desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de certificaciones. Entonces, todos estos aspectos que son principalmente gestión, correcto, gestión de la empresa, gestión financiera, calidad y gestión en el ámbito de comercio internacional son los que son evaluados. Hay varios factores por los cuales los emprendimientos exportadores fracasan, pero dos de los principales son desconocimiento del mercado internacional, es decir, no conocer la legislación, los hábitos de consumo, tener una adecuada estrategia, y la logística de exportación. ¿Correcto? Sin duda alguna, otro factor que inclusive va a ser el aspecto de financiamiento, pero allí es otro tipo
búsqueda de solución, ¿no? Pero los dos principales factores de la perspectiva de la gestión es la gestión de mercadeo internacional y la logística. Entonces, tenemos que poner mucho énfasis en esas dos gestiones. Entonces, si yo tengo un resultado positivo, caramba, bienvenido, y hay que tratar de hacer dos cosas. Estructurar, implementar las estrategias para el ingreso al mercado internacional, lo que quiere decir lo que estamos revisando en este momento, mis estrategias de internacionalización y a la par o a la vez llevar adelante, testear, hacer nuestra relación, nuestra estructura, nuestra lista de checklist de el proceso operativo de la exportación, que va en relación directa al Incoterm que acordemos entre las partes o al Incoterm que yo propongo en mi propuesta de valor, en mi cotización, ¿no es cierto? Y en medio de transporte y de volumen, ¿correcto? Recuerden ustedes que hemos dicho que para la gestión exportadora, dependiendo del enfoque, tengo algunas herramientas que debo estructurar antes de salir al mercado internacional. Si vamos a estructurarnos principalmente en el modelo de exportación tradicional, por favor, no confundirnos acá entre exportación de productos tradicionales y de exportación de productos no tradicionales. Me refiero a una exportación tradicional, entre comillas, al modelo prevalente, ¿no? Es decir, al que no es e-commerce cross-border. Entonces, en ese modelo, el proceso operativo de exportación, como hemos revisado en los vídeos anteriores, va en relación directa al volumen. Entonces, dependiendo del volumen de exportación, tanto en valor monetario como en peso, me puedo ir adecuando a las diferentes opciones que me brinda la legislación aduanera de Perú para la exportación. Eso, por ejemplo, lo tengo que tener muy bien claro. Y en el caso de comercio electrónico, es diferente. Bueno, continuemos con nuestro ejemplo de exportación tradicional. En ese caso, tengo que tener mi ficha técnica y el producto exportable, ¿no es cierto? Y mi cotización o proforma. En el caso de comercio electrónico, como yo voy a difundir mi propuesta de valor, mi oferta en el ciberespacio, tengo que ser lo más específico posible. Lo que voy a tener en vez de ficha técnica son las especificaciones colocadas en el mismo sitio web o en la misma app o en el mismo marketplace, y también tengo que indicar claramente el costo de envío y adicionalmente también tengo que indicar claramente el tiempo de demora en entrega y incorporar los términos de la compraventa para que sean aceptados por el potencial cliente o por el comprador, ¿correcto? Entonces es distinto a contar con toda la estructura tradicional de una operación de exportación, que tengo mi ficha técnica, tengo mi cotización, vamos a un proceso de negociación, luego del proceso de negociación viene el acuerdo final que se puede plasmar en un contrato o en una orden de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte operativa en el comercio electrónico es mucho más dinámica y ejecuta fundamentalmente el mismo vendedor, ¿no? Eso lo tengo que tomar en cuenta. Entonces decíamos, en el caso, centrémonos principalmente en el caso de exportación directa, o sea, ya no soy ni potencial exportador ni proveedor de exportadores, ya estoy en exportación directa, ya no soy un exportador indirecto. En el caso de ser exportador directo, tengo que centrarme en cuál va a ser mi estrategia de internacionalización para el ingreso al mercado exterior, al mercado global, al mercado mundial. Entonces, una opción, ahí tenemos 4. Una opción es que yo me encargue directamente de las ventas, para lo cual tengo o una persona capacitada o un grupo de personas capacitadas, o yo que soy líder de proyecto de emprendedor, dueño de la empresa, tengo ya experiencia previa en esto. Esto es un punto crucial. Es decir, ¿quién se va a encargar de la gestión comercial y operativa? ¿Correcto? Eso es muy importante. A veces los emprendedores o a veces las pequeñas empresas dicen, no, lo hacemos nosotros de forma directa, sin contar con experiencia previa. Entonces, en este punto, de repente, la recomendación que podría
dar es que al inicio de operaciones, hasta obtener la experiencia previa, sería oportuno hacer una alianza estratégica de repente con el primer actor que se señala acá, con un agente o broker internacional, pero tratando de buscar que sea más allá de meramente un intermediario, ¿correcto? Sino que sea un broker, asesor, gestor. Yo prefiero utilizar la palabra gestor comercial internacional más que de broker. De todo en el mercado, pero yo recomendaría que de repente podían empezar por ese paso. Ahí el periodo también no es tan conveniente, sino como todas las decisiones que tomó el interior de empresa. Es una decisión de la empresa y sin duda alguna tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tengo un acuerdo contractual con alguien que tiene experiencia y tiene una cartera de clientes. Segundo, reduzco notablemente el costo de venta. Si bien es cierto, voy a pagar una comisión a ese agente, pero le pago la comisión por las ventas concretadas, o sea, por su eficiencia, por su efectividad. Y en el caso que yo acepte o haga o me vaya por estrategia de ventas directas, ¿no es cierto? Y allí el asunto de que tengo que tener una estructura propia, de si tengo vendedores, tengo que tener al menos una parte de su sueldo como costo fijo, ¿correcto? De repente otra parte puede ser como costo variable. Y si soy yo líder de proyecto que se encarga de eso, parte de mi tiempo tendrá que ser dedicado a ver y realizar las estrategias comerciales para el ingreso al mercado internacional, ¿no? Entonces, como repito, todo tiene sus pros y sus contras que tendré que analizar de forma detallada y pormenorizada. Después viene la estrategia de tener muy en claro hacia qué parte de la cadena de comercialización quiero entrar, o sea, cuál va a ser mi relación con el canal. Y eso es de suma importancia y que muy pocas veces se tome en cuenta. La ficha técnica que mencioné, la capacidad de producción, el estudio de mercado, costos, las disposiciones de calidad de aspectos sanitarios. Promoción, publicidad, ferias, obviamente conocimiento de idioma extranjero, el inglés es fundamental. ¿Puedo usar la fórmula de consignación? Sí, puedo usar la fórmula de consignación, pero hay que tomar en cuenta que la fórmula de consignación, el responsable final de todo el producto, soy yo el exportador. Actitud positiva de apertura. Y algo que es muy importante, la exportación es un negocio de mediano plazo. Acá tenemos parte de las actividades que se realizan, ¿correcto? Y acá quiero ver cómo ha cambiado este proceso de internacionalización. Antes se recomendaba que las pymes deberían iniciar un proceso de internacionalización y que este debería ser de mediano y largo plazo y debería ser paso a paso. El proceso, mediante la herramienta de Canva, se ha acelerado notablemente y es por eso que recomiendo la utilización de esta herramienta. Se recomendaba, para no depender solamente del mercado nacional, exportar y así evitar las contracciones económicas, ¿no? Sin duda alguna, esto ya pasó de ser una recomendación, ¿no es cierto?, a ser una estructura estratégica, a ser una realidad. Es decir, si algo ha demostrado esta pandemia es que el cambio, y si mi mercado local se contrae y yo no estaba en el mercado internacional y recién con los efectos nocivos de la pandemia, entre otros, a mi empresa, me he dado cuenta que debería haber estado presente en el mercado internacional, perdí un tiempo que hoy en día vale oro. Entonces, sin duda alguna, las empresas, los emprendedores, los emprendimientos, tienen que buscar tener la menor dependencia de los mercados. Es decir, debo poner los huevos en varias canastas porque si en alguna se cae, solamente se rompe un número determinado de huevos, no todos. Seguridad. Tenía
Importancia de una propuesta de valor interesante y novedosa. Hoy en día es fundamental una propuesta de valor enfocada a mi segmento de mercado. Enfoco ese segmento de mercado, es decir, mis clientes. Sí, pues se recomienda tener una presencia digital. Hoy en día es indispensable. Muchas de las empresas exportadoras y emprendedores querían relacionarse con, con el mercado internacional y al comercio electrónico, ¿no? Y entonces comenzaron a hacer sus investigaciones, sus pininos, ver cómo podían hacer, y llegaban a la misma conclusión que nosotros hemos llegado a lo largo de todo este curso de emprendimiento internacional, que las principales falencias para el tema de o la principal falencia para el desarrollo exponencial de comercio electrónico transfronterizo o cross-border es la logística. Entonces, de forma independiente, cada microempresa o pequeña empresa o emprendedor exportador iba a tener una tarea casi imposible, que era mantener stocks en destino o ir a negociar con estas grandes plataformas internacionales globales para la exhibición, comercialización y distribución de mis productos, tipo Amazon. Entonces, comenzaron a hacerse algunos pilotos muy tibiones, diría yo, de opciones de ingreso al mercado internacional con los apoyos de las entidades de promoción comercial, haciendo algunos pilotos, poniendo stocks en los principales mercados para hacer cross-border. Ahora es indispensable acelerar toda esta serie de actividades y darse cuenta que el comercio electrónico cross-border es el camino y que se tienen que encontrar las fórmulas adecuadas para que los emprendedores exportadores y la pyme exportadora esté en esta ola, ¿correcto? Entonces, es fundamental lo que indicamos en la segunda viñeta. Tenemos que buscar un desarrollo de cross-border. Y si es necesario hacer muchas alianzas estratégicas, hay que hacerlas. O sea, tiene que tomar también el emprendedor exportador o la pequeña empresa que solo no van a poderlo hacer. Y a mejor alianza estratégica que yo recomendaría, una es con mi proveedor, pero la otra es con mi distribuidor en destino, ¿correcto? Con mi distribuidor en destino. Esto es de suma importancia. Es fundamental también conocer, como ya hemos repetido en múltiples de nuestros videos, el ciclo de mi negocio, el tiempo que voy a demorar en retornar mi capital. Y por eso es que vuelvo a mostrar este flujo diagrama del canal de comercialización. Yo estoy acá, yo soy la pequeña empresa exportadora, el potencial, la pyme exportadora, etc. Entonces, como había explicado, habitualmente todos mis esfuerzos se centran acá, en este punto. Entonces yo debería tratar de entrar aquí para que haga una alianza estratégica con un food service, con un distribuidor de food service que pueda atender a todo este canal, ¿correcto? Que pueda llegar al consumidor final, ¿ok? O tratar de saltar y llegar acá. Pero ese salto y llegar acá involucra dos cosas. Uno, mayor gestión operativa, porque habitualmente, por ejemplo, estas tiendas especializadas no hacen compras de forma directa. O sea, compran puesto en su mercado de destino. Entonces yo tengo que asumir todo este tránsito. Y de repente aquí me conviene hacer una alianza estratégica con este distribuidor. ¿Correcto? Porque va a mover mayor volumen que yo si fuera de forma independiente. Entonces tengo que tener toda esa información de forma adecuada y es por eso que es importante manejar el concepto de volumen y del ciclo de negocio. Y si mi negocio es volumétrico o de retail, ¿correcto? Entonces, cuando habitualmente se opera en el comercio electrónico cross-border transfronterizo, ¿no es cierto? Tengo la opción de hacer
business to business, es decir, que yo, empresa, vendedor exportador, le voy a vender a otra empresa, que puede ser aquí o aquí o aquí. Son empresas, ¿correcto? Pero también es un tema de volumen. Pero cuando ya entramos a hacer un business to consumer, es que yo exportador le venda al consumidor. Entonces, todo ese tránsito, todo este tramo lo hago yo solo. Y como soy pequeñito, es difícil, casi imposible, es una labor titánica hacerlo yo solo. Entonces, esta parte, que es el exportador, que soy el vendedor con el comprador, ¿no es cierto? Tengo que tener un soporte para esto. Una primera opción es que mis stocks de los principales productos que considero que este consumidor puede comprar deben estar cerca, es decir, en destino en almacenes. Y desde ahí se distribuye. Esa es una opción. Que es una opción, como todas, con pros y contras, sin duda. Un contra es que no voy a tener todo mi gama de productos allí. O sea, voy a restringir mi oferta, ¿correcto? Voy a restringir mi oferta. Una segunda opción es buscar la manera, la forma de entrar en procesos de negociación directa con las grandes plataformas de fomento de comercio electrónico, ¿correcto? Que también me obligan a tener stocks en un punto determinado de sus principales mercados de destino. Entonces, todo ello es fundamental para mi estrategia exportadora. Muchas gracias por su tiempo. Sigan viendo nuestros videos. En nombre de los Centros Académicos de Liderazgo y mío propio, les agradezco por su tiempo. Cuídense mucho y a la mejor de las suertes. Gracias.